Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante. Vamos a comenzar con la práctica, así que vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Ayer hablábamos de los 5 pasos para una predicación de expositiva correcta, ¿verdad? Comenzábamos y desglosábamos el mensaje haya su única fuente en la escritura. El día de hoy vamos entonces a hablar de manera detallada de el mensaje es sacado de la escritura mediante una exégesis cuidadosa. Vamos a ver cuáles son los elementos pues que son necesarios para poder extraer un mensaje basado en lo que la Biblia dice y no interpretaciones en el ejercicio de una exégesis cuidadosa. El primer paso para realizar una exégesis cuidadosa es comience con una oración. El texto que está pues punteado ahí dice que toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si Dios es la fuente de toda palabra, a Él debemos requerirle que nos la revele. La oración es un elemento que muchas veces es olvidado en el estudio bíblico. Usted está a punto de aprender el método más eficaz de estudio bíblico que hay, pero sin la obra del Espíritu Santo no llegará a ser más que un método. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros, el que nos guía a toda la verdad, quien toma las cosas de Dios y nos las revela. Siempre que abra su Biblia, pídale a Dios que le enseñe. No llegue a la Biblia con las conclusiones hechas. Saque las conclusiones de la Biblia. Si usted afirma algo, ¿la Biblia lo respalda? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos para meditar. Segundo, haga las 6 preguntas básicas de toda investigación. Al estudiar cualquier pasaje de la Biblia, cultive el hábito de preguntarse constantemente ¿el qué? Para descubrir los eventos y las ideas. ¿Qué está diciendo el texto? ¿De qué tema se está hablando? ¿Qué se dice de los personajes? Siempre que usted vaya a leer algo, pregúntese el qué. ¿De qué se trata? Segundo, ¿quién? El quién determina los personajes involucrados o el personaje principal. ¿De quién se está hablando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién o quiénes lo escuchan? ¿O quién está hablando? La tercera pregunta es el cuándo, para descubrir el tiempo. ¿Cuándo se dice esto? ¿Cuándo se cumplió o cuándo se cumplirá lo que se está diciendo? La siguiente pregunta es el dónde, para descubrir el lugar. ¿Dónde es que se habla? ¿En qué contexto se habla? ¿Cuáles son los eventos de los que se habla? La siguiente pregunta es el cómo, para descubrir los detalles. ¿Cómo se entendió esta idea? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Y por último y no menos importante, el por qué, para descubrir la razón de lo que se está diciendo. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué está aquí en la Biblia? Y de una vez vamos a pasar pues a poner en práctica estos 2 sencillos pasos con una lectura bíblica. Por ejemplo, si fuésemos a aplicar este método a este texto que se encuentra en Juan 7:1, vamos a ver cómo se haría. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. La primera pregunta que pudiéramos darnos cuenta que se responde es ¿quién? Allí podemos ver resaltado que se habla de Jesús. La persona, el sujeto en este texto es Jesús. Pudiéramos responder la pregunta del qué. Lo que está allí señalado en verde, andaba por Galilea. Eso era lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Andaba por Galilea. La siguiente pregunta que podemos responder sobre este texto es ¿dónde? El texto afirma que él estaba por llegar a Galilea, no a Judea.
O sea, tenemos dos lugares, pero sabemos que era uno el importante. En este caso, Galilea. La cuarta pregunta que podemos responder a ese texto es ¿por qué? ¿Por qué allí los judíos lo buscaban la oportunidad para matarlo? Esa es la razón por la que él iba a Galilea y no a Judea. Y la quinta pregunta que podemos responder aquí es el cuándo. Dice la primera parte del texto, algún tiempo después. Entonces, la última pregunta que usted se estará preguntando, ¿y dónde está? Es el cómo. Ya el cómo viene siendo cómo podemos llegar a una conclusión de lo que se está diciendo en este punto. Si usted aplica estos sencillos pasos, usted va a lograr que la Biblia pueda ser su propio intérprete y que la Biblia pueda decir lo que tiene que decir. La Biblia nos dice exactamente qué preguntas está respondiendo y eso se vuelve una evidencia. No a todos los versículos les podrá hacer las 6 preguntas claves, pero, pero nos iremos dando cuenta de que la observación de preguntar estas preguntas va a traernos a la luz lo que los versículos bíblicos quieren decir y va a permitir, como ya dije, que la palabra de Dios se explique a sí misma. Así que mañana vamos a seguir es un tema bastante amplio, cómo poder realizar pues una exégesis cuidadosa. Mañana vamos a continuar con los siguientes pasos para una exégesis cuidadosa. Hasta el punto de ahora estamos en el segundo paso de hacer una exégesis cuidadosa. Primer paso, comience con una oración y segundo paso, haga las 6 preguntas. Bien, creo que la oportunidad ha llegado de presentar al expositor de el día de hoy, un siervo de Dios que tiene para hablar con nosotros el capítulo 7 del libro de los Hechos. Yeudi, el tiempo que resta es suyo. Bien, mis hermanos, tenemos el rostro para orar. Buen Dios y Padre, que su morada es en las alturas de los cielos. Cuán agradecidos estamos, Señor, de en esta mañana poder abrir los ojos. Pero sobre todo, Señor, contemplarlo a usted en su santa escritura. En esta mañana, Señor, nos queremos colocar en sus manos, Padre, para que usted nos dirija, Señor. Tómenos, Señor, como enteramente suyo. Que no sean las palabras nuestras, sino sus palabras, Señor. Oh, mi Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos titulado este resumen con el título Puesto los ojos en el cielo. Aquí podremos encontrar unos elementos que nos van a edificar completamente como verdaderos cristianos. De hecho, el nombre de Esteban significa el de grandes victorias o el que lleva los laureles. Como sabemos, Esteban fue elegido como uno de los 7 diáconos que iban a administrar la iglesia naciente. Y a la hora de su elección, dice la palabra de Dios, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 7 de Esteban podemos encontrar estos elementos. Esteban relata la historia de Israel y menciona a Moisés como prototipo de Cristo. Testifica de la apostasía de Israel y ve a la diestra de Dios a Jesús. El pueblo rechaza el testimonio de Israel, el Sanedrín, de Esteban, y le apedrean hasta matarlo. Las acusaciones formuladas contra Esteban condujeron al arresto y juicio por parte del Sanedrín. Según la tradición judía, la ley y los servicios del templo eran 2 de los 3 pilares sobre los que descansa el mundo. El último son las buenas obras. La mera insinuación de que las ceremonias mosaicas habían quedado obsoletas se consideraba un verdadero ataque contra lo más sagrado del judaísmo.
De allí la acusación de blasfemia que encontramos en Hechos 6:11. La respuesta de Esteban es el discurso más largo de los Hechos, que en sí es una indicación de su importancia. Cuando se le pidió que explicara su accionar, no hizo ningún esfuerzo para refutar las acusaciones ni para defender su fe. Y aquí cumplió lo que dice Marcos 13:11. Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y a mí esto me maravilla, porque el Señor dice que da su Espíritu sin medida. En Esteban vemos un hombre martirizado, de hecho. Dentro de las definiciones de sus nombres, martirio es, de hecho, la primera vez que se utiliza la palabra en el griego antiguo. El martirio son los sufrimientos, tormentos y o muerte que una persona padece a causa de su religión o ideales. El concepto comenzó a utilizarse para hacer referencia a los padecimientos sufridos por los cristianos a causa de sus creencias religiosas. La persona que muere por defender una causa recibe el nombre de mártir. Su fallecimiento es visto como un sacrificio que permite dar testimonio sobre su fe o ideal. Los mártires cristianos fueron aquellos asesinados por su religión en los primeros 3 siglos después de Cristo. Muchos de ellos incluso eran crucificados y morían desangrados en la cruz. Como podemos ver, el testimonio de Esteban es, por decirlo así, un buque insignia de lo que es la religión naciente y lo que inicia como tal el tiempo de las persecuciones donde se le daba el poder a la iglesia para dañar al pueblo de Dios, al pueblo santo. El sumo sacerdote dio a Esteban una oportunidad de responder a las acusaciones. Su respuesta delinea la historia de la relación de Dios con los hebreos. Y es importante, mis hermanos, que, como decían ahorita en el consejo, a la hora de presentar la palabra de Dios, podernos dejar guiar por el Espíritu Santo. Poder estudiar la palabra de Dios con denuedo. Porque mientras nos preparábamos para presentar este material, nos encontramos con el hecho de que en el Salmo 105 y en el 106 se resume completamente la exposición a la que se refiere Esteban en su defensa. O no en su defensa, sino en la presentación de aquel en que nosotros todos tenemos que poner los ojos. Le voy a pedir a mi esposa en este momento que nos pueda leer el Salmo 105 y el Salmo 106 rápidamente. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, alabad, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios,
En toda la tierra serán sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró a Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles en su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan su juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés y hizo juicio, y se detuvo la plaga.
y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron sacrificios a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces lo libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos su santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Muy bien, como podemos ver, podemos reducir todo el relato, la defensa de Esteban a estos salmos, pues se encuentra la historia del pueblo de Israel completa. Y a mí me maravilla esto, como les decía hace un momento, porque que para los hijos de Dios no hay casualidades. Esteban pudo ver el plan de Dios plenamente. Esteban no necesitaba ya ver más planes, porque él conocía que el Dios en el que le había puesto su confianza era un Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. De hecho, él lo expresa al final del capítulo. Él repasó brevemente toda la historia del pueblo, a Abraham, a Isaac, Jacob y José, así como de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Y sobre Moisés, hasta este punto no había nada en lo que su audiencia pudiera disentir. Pero al continuar su exposición de la historia, surgen puntos conflictivos. Pone el acento en el rechazo de Moisés por parte de los israelitas y presenta la predicción de Moisés sobre otro profeta que habría de aparecer. La inspiración está clara, o la insinuación, mejor dicho. Así como los israelitas de antaño habían rechazado a Moisés, los oyentes de Esteban estaban en el mismo peligro de rechazar a su divino sucesor, Jesucristo. Esteban continúa su exposición describiendo cómo condujo Moisés al pueblo y se encontró con el culto idolátrico, que tenían sus propias imágenes, sacrificios y tabernáculo. Esteban relata la historia del tabernáculo en el desierto y del templo de Salomón, tal como el rechazo de Moisés en el pasado había conducido al culto de idolatría en un templo corrupto. Lo mismo ha ocurrido ahora con el rechazo de su divino sucesor Jesucristo. El Altísimo no habita en templos. Aquí Esteban está infiriendo las lecciones de un análisis histórico con esta declaración que fundamenta con una poderosa cita que podemos encontrar en Isaías 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esteban tenía todas estas cualidades. Humilde de espíritu y tiembla a la palabra de Jehová. La expresión de Esteban parece interrumpirse en este punto. Al percibir la ira creciente de su audiencia, avanza rápidamente a una acusación directa. Han resistido al Espíritu Santo, tal como sus antepasados, así como estos dieron muerte a los profetas que anunciaron de antemano la venida del justo Jesucristo. Ellos, los descendientes, son culpables de dar muerte a este justo. Les dice que recibieron la ley, pero por negar el testimonio que ella presta de Jesús, no la guardasteis. Qué lástima. El mismo Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. En este tiempo estamos viviendo tiempos de grandes calamidades y se avecinan peores calamidades. El Señor, al igual que en esa iglesia naciente, en este tiempo, necesita personas que no estén tan puestas por la información, sino dispuestas a dar un testimonio vivo y real, como este testimonio que presentó Esteban. Personas que se llenen de la palabra de Dios y que puedan hablar en todo momento con un escrito está. Personas humildes de corazón. La exposición de Esteban es el ataque más fuerte que ha podido recibir el Sanedrín después del sacrificio de Cristo Jesús. Los choca con la realidad de ellos. Las acusaciones de Esteban enfurecen a su audiencia, crujían sus dientes contra él. Lucas nos dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Minutos después, puestos los ojos en el cielo, en estos momentos tan terribles, se le concede a Esteban una visión del cielo. Y es maravilloso lo que nos dice Primera de Reyes 22:19, por ejemplo. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Podemos continuar con Isaías. En Isaías 6 nos dice, en el 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, ángeles poderosísimos con 6 alas. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas,
Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oh Señor, permítenos ser limpios de pecado, Padre. Quita nuestra culpa. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved, por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortada aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Maravilloso Dios. Bendito y alabado sea su santa y bendita palabra, Señor. El título de Hijo del Hombre es una expresión tomada de la escena de juicio en el tribunal celestial. En Daniel 7, 13 y 14 nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, señores. Todos los profetas, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo presenta. Aquí el Espíritu Santo, utilizando al envase Esteban, se glorifica y manifiesta todos los recursos que el cielo había provisto para la salvación de su pueblo. Se aferraron a nada, porque en esta tierra sabemos que se hizo de la nada. El Señor, donde no había nada, vio que no, que estaba desordenado, vacío, hizo lo que podemos ver. Y sabemos nosotros que todo lo que está hecho va a concluir en ¿qué? En nada, porque dice claramente la palabra que los elementos envueltos en fuego serán deshechos. Entonces, ¿en qué está nuestra esperanza? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La escena terrenal de juicio ante el Sanedrín se difumina y Esteban ve al Hijo del Hombre, Jesucristo, en pie ante el tribunal del cielo, alegando en favor de su causa. Aunque a simple vista no parezca más que una recitación religiosa, tediosa, de la historia de Israel, deberíamos entender el discurso en relación con el pacto antiguo del Antiguo Testamento y la forma en que los profetas utilizaban la escritura al erigirse como reformadores religiosos, por hacer reflexionar a Israel sobre sus obligaciones. En este momento, a veces empleaban las palabras, la palabra hebrea, rib,
cuya mejor traducción probablemente sea demanda de pacto, para expresar la idea de que Dios inicia acciones legales contra su pueblo debido a su incumplimiento del pacto. En Miqueas 6:1 vemos un ejemplo. Aparece 3 veces. Luego, siguiendo la modalidad del pacto del Sinaí, en Éxodo 20:23, Miqueas le recuerda al pueblo los poderosos actos de Dios en su favor, las estipulaciones y las violaciones del pacto. Y por último, las maldiciones de las violaciones en Miqueas 6:13-16. Lucas, para ir concluyendo, 12:8 nos dice: os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y qué maravilloso es saber que Esteban estaba viendo a su abogado fiel en el trono celestial, con sus vestiduras en su defensa. En su furia, los miembros del Sanedrín pasan por alto todo análisis razonado del destino que le cobra Esteban. Con irónica atención a la ley que Esteban acababa de acusarlos de desoír, lo llevan inmediatamente fuera de la ciudad para apedrearlo. Los testigos a quienes se les exigía arrojar la primera piedra dejan sus vestiduras a los pies de Saulo, que será el protagonista en gran parte del relato del libro de los Hechos, y que más tarde rememorará esta escena con dolor. Las palabras finales de Esteban se hacen eco de las de Jesús. Y durmió Esteban, durmió en el Señor, y profirió: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, concluyo con estas palabras. Las personas quieren más información. Informaciones tenemos de sobra. Podemos poner el ejemplo de las leyes civiles de nuestro país. Podemos ver que leyes tenemos sobradas. Sin embargo, no la ponemos en práctica. Las tenemos en papel, pero no las cumplimos. El Señor nos demanda testimonio. El testimonio de Esteban está en las Escrituras, bien definido: un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lo adornan los prodigios y milagros que realizó. Esteban, mis hermanos, era un hombre humilde. La humildad es de Cristo, pero el orgullo le pertenece a Satanás. Duras palabras. Por eso voy a terminar con las palabras de Pablo: ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Eso fue lo que pudo ver nuestro hermano Esteban, nuestro mártir, nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos ser ejemplo en este tiempo malo de lo que significa poner los ojos en el cielo, en el consumador y autor de nuestra fe. Oremos. Querido Dios, gracias. Gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias por Esteban. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias. Porque solo un Dios tan excelso como usted nos da todas las herramientas para poder vencer en un mundo dominado por el pecado, por la maldad. Oh, mi Dios, le entregamos nuestro derecho legal, Señor, a ser dirigidos por su Espíritu Santo. Tómenos como enteramente suyos, Señor, y que este mundo pueda ver que
usted tiene testigos, hombres y mujeres, dispuestos a presentarlo, Señor, en cualquier escenario, sabiendo, Señor, que esta vida es pasajera, que las cosas más maravillosas están por venir, Señor, que usted fue al cielo a preparar menciones para nosotros, Señor, y que están listas. Permítanos, oh Dios, vencer y poder morar con usted. Se lo pedimos en el nombre y por los méritos de aquel en el que están fundamentados todas sus promesas, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.